Hola, ¿cómo les va? Dios los bendiga. Disculpen la demora. Acá estamos nuevamente con Palabras Cristianas de Daniel Blanco. Vamos a dar una palabra. Vamos a escuchar la voz de Dios como dice en Deuteronomio que escuchemos su voz. Así que bueno, que la palabra sea de bendición, que pueda corregir nuestras vidas, que podamos examinarnos y, y sobre todo atesorar nuestro corazón, que podamos eh, vivir las enseñanzas que tenemos a través de la Biblia, que eso es lo que Dios quiere para nosotros. Algunas nos cuestan mucho, algunas son fáciles de aplicar a nuestra vida, pero Dios pide que nos esforcemos, que sigamos en la brecha, que sigamos en el camino, que no desmayemos, porque su palabra dice que el que persevera será salvo. Entonces tenemos que perseverar hasta el último aliento de nuestra vida en el camino de Cristo. Así que vamos a cantar una alabanza y vamos a empezar con la palabra. La palabra que voy a dar, por si quieren agarrar sus Biblias, está en 2 Corintios capítulo 4. Voy a hacer una introducción y la palabra va a estar centrada en los versículos 7 al 14. Es una palabra que recibí a través de mi pastor en el grupo que él puso y la verdad que me llevó a leer, a meditar, a ver qué me enseñaba esa palabra. Así que espero que sea de bendición, como es para mi vida la palabra, que sea también para ustedes, para el que la recibe, para el que la pueda plantar en su corazón y hacerla germinar, sobre todo, porque la palabra es para eso, para que pueda germinar nuestro corazón, para transformar nuestra vida. Vamos a cantar la alabanza y hacemos una oración cortita y empezamos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre hay, sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría
y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Gloria a Dios. Y es su palabra la que nos sostiene, es su palabra la que nos fortalece la fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y de eso se va a tratar este devocional, ¿no? Lo titulé ahí. Lo titulé Guardas bien el tesoro más precioso. Así lo titulé este devocional. Y voy a hacer, primero vamos a orar y después voy a hacer una introducción y ahí ya nos metemos con el devocional de lleno. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por las bendiciones que recibimos de ti. Primeramente, Señor, te pido perdón si algo he hecho mal, Señor, que no sea de tu agrado. Inclino mi rostro delante de ti, Señor, para poder, Señor, atesorar esta palabra que tú has traído, Señor, en este día, para poder guardar nuestro corazón para tu palabra, Señor, y poder examinarnos a través de la palabra, para que sea nuestra guía, Señor, y para que tu palabra nos sostenga, Señor, como decía la alabanza. Así que te damos gracias, Señor, por este día, y que la palabra sea de bendición, que puedan atesorarla en los corazones, Señor, y que podamos corregir nuestra vida por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza y te decimos amén, amén y amén. Y como les dije, lo titulé Guardas bien el tesoro más precioso. Y muchas veces en las iglesias nos han hablado de la enseñanza muy conocida que está en Jeremías 18, 2 al 6, que habla del alfarero, de cómo moldea el barro para hacer las vasijas, de aquella que le sale mal y la vuelve a moldear. Así somos nosotros, barro en sus manos, porque somos formados del polvo de la tierra, así fuimos creados. Y muchos cristianos se dejan moldear buscando cada día a Dios, meditando en su palabra, oyendo su voz. Esos cristianos son los que oran, los que ruegan, suplican y claman a Dios para que sus enseñanzas los guíen a cuidar sus almas, a no abandonar, a seguir perseverando, a pesar de las circunstancias que la vida les presenta. Buscan que su palabra los llene del Espíritu Santo para morir a los deseos de la carne. Y hay otros cristianos que se creen que ya no necesitan que Dios los siga moldeando, los siga instruyendo,
porque no aprecian el tesoro precioso que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Son los que van detrás de lo material, les gusta sentirse halagados, creen tener técnicas para llevar a las personas a los pies de Cristo, son los ganadores de almas, son los que usan técnicas más parecidas a las ventas de productos, al marketing, a predicar el Evangelio. Y anoté algunos de esos conceptos, por si alguna vez les quieren enseñar a ganar almas, seguramente que le van a decir que tienen que tener un carácter ganador de almas, que tienen que trabajar en redes celulares y adquirir y tener estrategias evangelistas de conquista. Con eso se puede ganar almas, según esas personas que no aprecian ese tesoro que Dios nos ha dado. Encubren el Evangelio con visiones de hombres, buscando tener iglesia llena, haciéndoles escuchar experiencias de vida, fábulas, anécdotas, adulterando la palabra, las Escrituras, perdiendo de vista, como dije antes, el tesoro más precioso que Dios nos dejó, que Dios nos dio. Y voy a leer 2 Corintios, el capítulo 4, para comprender un poco esta introducción de la que estuve hablando. Voy a leer 2 Corintios, capítulo 4, del 1 al 6. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y acá, cuando empieza el versículo 4, dice: en los cuales el Dios, esa palabra Dios está con minúscula. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Jesús nos manda a predicar el Evangelio. La gran comisión es ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Es mostrar al mundo su palabra sin buscar nada a cambio. Solo para, y no es poca cosa, mostrar la gloria de Dios, mostrar su excelencia, su poder. Jesús, Pablo, sus discípulos nos advierten en muchos pasajes que va a haber falsos maestros, engañadores de la palabra, lobos disfrazados de oveja, pastores empoderados, pastores que hablan de lo sobrenatural, pastores que digan profecías falsas, como que este año será de abundancia financiera. ¿Por qué será que a la gente le gusta escuchar lo que quiere oír? Pablo le dijo a Timoteo que muchos tendrán comezón de oír sana doctrina. Muchos, y son miles, no quieren ser moldeados por Dios, por sus enseñanzas. Les gusta ser tan solo oidores, les gusta colgarse el cartel que diga soy cristiano. No aprecian el tesoro más precioso que Dios nos dejó. Y en estos versículos que les dije, del 7 al 14, van a estar centrado el mensaje de hoy. Y voy a leer la palabra en
Segunda de Corintios 4, versículos 7 al 14. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Debemos guardar este tesoro precioso en nuestros corazones y darlo a conocer al mundo, pero no vanagloriarnos, porque tenemos que ser conscientes que somos vasos de barro. Cometemos errores, nos equivocamos, no somos perfectos, pero ahí está Dios para moldearnos, para que corrija nuestra vida y se vea su excelencia, no nuestro ego, para que se vea el poder de Dios en nosotros, en cómo nos restaura, en cómo nos cuida, en cómo nos sostiene, porque nosotros no tenemos poder, no desatamos ni atamos, no reprendemos, no bajamos fuego del cielo, no subimos al cielo ni bajamos al infierno, como dicen muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, muchos falsos profetas. Nosotros somos vasos de barro en sus manos. Y voy a leer algo que está en Judas 1, tiene un capítulo solo, el versículo 9, para entender un poco que nosotros no estamos para reprender. No tenemos esa autoridad. El versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y siempre con mi mamá, con mi tía, porque nosotros íbamos a una iglesia pentecostal y se hacían un montón de cosas de estas, yo le digo, si el arcángel Miguel, con todo lo que era en el reino del cielo de Dios, no se atrevió a reprender al Satanás, ¿quién somos nosotros para hacer eso? Pero eso es la mala enseñanza que recibimos. La manipulación del Evangelio nos hace creer que nosotros tenemos poder y nos sacan del enfoque de que somos vasos de barro. Vasos de barro que se rompen, vasos de barro que se quebrantan, vasos de barro que se resecan. Por eso debemos dejar moldearnos siempre por la mano de Dios. Por eso debemos estar siempre los ojos puestos en Jesús. Por eso debemos estar siempre a los pies de Cristo y dejar que sus manos nos moldeen, porque nosotros no somos nada. Sin Dios no somos nada. Y estamos en este mundo para mostrar su gloria, mostrar su excelencia y mostrar su poder. Por eso Dios nos da ese tesoro tan precioso. Hermanos y hermanas, como dije, somos vasos de barro en sus manos. Y para entender que somos vasos de barro, que no somos nada, Pablo nos relata en 2 de Corintios 12, cuando Dios los llevó al paraíso. Les voy a leer
lo que escribió Pablo en esta carta, que dice así, 2 Corintios 12, voy a leer del versículo 6 al 8, y dice así: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Dice: respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y Dios le dijo, y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, porque somos vasos de barro. Por tanto, de buena manera me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y siguiendo con la carta de Pablo en Corintios 4, el versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El poder de Dios, su grandeza, se va a manifestar en nuestras debilidades, en las atribulaciones que pasemos, cuando estemos en apuros, cuando nos persigan, cuando nos crean derribados. Pero si guardamos su tesoro más precioso, que es la fe, no estaremos angustiados, no estaremos desesperados. Sabremos que no vamos a estar desamparados y no nos verán destruidos. Aunque somos vasos de barro, nos podrán quebrantar, quizás romper, pero tenemos dentro de nuestro corazón el tesoro más precioso, que es la fe. Y estamos en sus manos, y Dios nos moldeará nuevamente, y su gloria se volverá a manifestar. Ese tesoro tan preciado que tenemos es la fe que Dios nos da a través de su palabra. Porque cargamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Como así Él sufrió por nosotros, nosotros sufriremos en esta vida. Pero así como Cristo resucitó, así Dios nos resucitará por cada tribulación o circunstancia que la vida nos presente. Somos del Señor y vivimos para que Jesús se refleje en nuestras vidas. Por eso buscamos tener ese mismo espíritu de fe, esa fe que tuvo Cristo, que sabiendo lo que iba a padecer, también sabía que iba a resucitar. Debemos hablar de este tesoro tan precioso que es la fe. Como si la muerte de Cristo estaría en nosotros, para darles esperanza a los que nos escuchan de que hay vida y vida eterna. Es por la fe que creemos, es por la fe que andamos y no por vista. Es por la fe que nuestra esperanza se renueva día a día. Porque como cierra Pablo el capítulo 4 de esta carta a los Corintios, en su versículo 18 dice: no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ese es el tesoro más precioso que Dios nos dio.
la fe. La fe es la que tenemos que guardar. Y nos las dio en esos vasos de barro que somos, porque fuimos creados, como dije, del polvo de la tierra. Porque a veces nos podemos quebrantar, a veces nos podemos romper, pero es la fe la que nos fortalece. Es la fe la que nos levanta. Es la fe la que nos restaura. Y es a través de la fe que se va a ver la gloria de Dios en nosotros. Es su excelencia la que se ve. No se ve nuestro ser. Es el poder de Dios que se ve en nosotros y no que nosotros tenemos poder. Y lo lindo de ese tesoro que Dios nos da, que es la fe, que no está en nosotros, no viene desde que nacemos, no la tenemos dentro nuestro. Es un don que Dios nos regaló. Y siempre digo, muchos en las iglesias se preocupan por tener dones. Don de lengua, el don de sanidad, el don de ciencia. Todos quieren tener dones, todos quieren poseer ese don. El don que puede hacer un milagro, el que puede, no sé, hacer prodigios, como dice la palabra. Pero se pierden de guardar el tesoro más precioso que Dios nos da, que es la fe. Se pierden porque escuchan malas enseñanzas y les dicen que el poder está en lo que dicen, el poder está en lo que hacen, el poder está en imponer manos, el poder está en declarar, en decretar, pero no les enseñan a guardar la fe, que es el tesoro más precioso que Dios nos dio. Y en Efesios 2:8 dice: porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. No somos salvos por lo que declaramos, no somos salvos por lo que decretamos, no somos salvos porque tenemos superpoderes, no somos salvos porque somos sobrenaturales, somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice la palabra, pues es un don de Dios. Y ese es el tesoro más precioso que Dios nos dio. Por eso tenemos que vivir por fe. Tenemos que creer que Dios todo va a ser de acuerdo a su voluntad. Y este don, como dije, es lo mejor que Dios nos pudo haber dado. Si guardamos este tesoro tan precioso en nuestros corazones, tenemos a Jesús, tenemos a su Espíritu y tendremos la vida. Porque si Dios resucitó a Jesús, sabemos por fe que el Señor nos resucitará a nosotros también. En Romanos 1:17 dice así: porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es ese tesoro precioso que Dios nos dio, la fe. Es lo que va a revelar que nuestra fe es la que hace que Dios se manifieste en nuestra vida. Como está escrito: mas el justo por fe vivirá. No hay otra manera de vivir el Evangelio si no ponemos a Dios primero, si no aprendemos a depender de Dios, si no dejamos que Dios tome el control de nuestra vida. Y eso solo lo hace la fe. Solo lo hace ese tesoro que Él puso en vasos de barro. No diseñó al hombre como una
digamos, caja fuerte para guardar ese tesoro. Lo hizo en vaso de barro para que lo atesoremos y lo guardemos en nuestro corazón. Porque como dice Pablo, su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y el barro es débil, el barro se rompe, el barro se resquebraja, porque no está en nosotros el poder de Dios. Es Dios que tiene poder para que nosotros podamos ser restaurados, para que nosotros podamos fortalecer nuestra vida, para que nosotros podamos, a pesar de las circunstancias de la vida, de lo que nos pase, no bajar los brazos y avanzar en este camino. Porque como dice acá Pablo, podamos estar atribulados en todo, pero no angustiados. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, porque sabemos que Dios nos guarda. Dios siempre pone su mano sobre sus hijos. Podemos ser derribados, pero no destruidos. Y es por la fe que el poder de Dios, su excelencia, se va a ver reflejada en nosotros. Porque muchos te preguntarán, cuando te ven en alguna angustia, en algún proceso, en alguna circunstancia de la vida, y esa fe que Dios te dio, ese tesoro que Dios puso en ese barro de vaso que somos, nos hará enfrentar esa circunstancia sin estar angustiado, sin estar en apuro, sin estar derribado, porque creemos por fe y no por vista, porque creemos, como dice acá, en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Hoy están, mañana no están. Hoy tengo un auto, mañana no lo tengo. Hoy tengo una casa, mañana no la tengo. Hoy tengo trabajo, mañana no lo tengo. Me puedo enfermar y no sé si voy a vivir o a morir, pero por fe sé que Dios me resucitará. Y tengo que cuidar ese tesoro más preciado. Ese tesoro tan precioso que Dios nos dio, lo tenemos que cuidar. Y lo cuidamos por la buena enseñanza. Como dice su palabra, por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque si no cuidamos ese tesoro que Él puso en nosotros, que somos vasos de barro, no podemos agradar a Dios. Y es nuestra obligación, nuestro deber, cuidar esa fe, ese don que Dios nos dio para ser salvos. Si no lo cuidamos, si no cuidamos ese tesoro, no tenemos la garantía de que podamos ser salvos. Por eso también, como dije en la introducción, hay mucha enseñanza en la palabra donde nos advierten de los falsos maestros, donde nos advierten de los engañadores, de los lobos disfrazados de ovejas, porque esas personas no te hacen cuidar la fe. Esas personas no te hacen cuidar el tesoro más precioso. Esos te hacen andar por ese camino espacioso. Y todos conocen, porque la palabra dice que el camino espacioso te lleva a la perdición. En cambio, cuando vos escudriñás la palabra, cuando vos estudiás, cuando vos recibís buena enseñanza de la palabra, siempre vas por ese camino angosto, porque cuidás
ese tesoro precioso porque querés entrar por esa puerta estrecha, que es donde Dios nos espera después de andar por esta vida. Cuida la fe, cuida la fe, cuida ese tesoro que Dios puso en tu corazón. Porque, como digo siempre, el Evangelio es para cuidar nuestra alma. No es para satisfacer nuestras necesidades. Nosotros debemos cumplir o obedecer las enseñanzas de su palabra para cuidar ese tesoro que Dios puso en nosotros, que somos vasos de barro. Voy a cerrar con las palabras de Spurgeon. Espero que haya sido de bendición, que podamos cuidar ese tesoro que Dios puso en nuestro corazón para vivir por fe, porque de eso se trata el Evangelio, de que vivamos por fe. Aquellos cristianos que buscan de Dios, aquellos cristianos que quieren ser reflejo de Jesús, mostrar frutos dignos de arrepentimiento, aquellos cristianos que quieren permanecer en la vid verdadera, deben cuidar la fe y deben aprender la Escritura, deben buscar de Dios cada día en oración, en enseñanza, con alabanza, meditando cada día por la palabra. Y las palabras de Spurgeon dicen que busquemos ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata. Porque el verdadero evangelio tiene que matar la carne de nuestra vida para que podamos guardar ese tesoro que Dios puso en esos vasos de barro. Porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. No hay otro evangelio que la buena enseñanza, que la sana palabra, que te hace vivir otra vez. Es el evangelio que te restaura, que te fortalece. Es el evangelio que te hace vivir la vida, verla de otra manera. Y dice que cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Hay que prestarle atención al evangelio. Como dije al principio, hay cosas quizás que no nos gustan, que son difíciles, como el perdón o el orar por el enemigo o ayudar al que no nos cae bien, simpático. Pero así también cuidamos ese tesoro que Dios nos da, obedeciendo su palabra. Y hay enseñanzas que la podemos aplicar a nuestra vida, como la oración, como el permanecer en la vid verdadera, como como dice la palabra, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hay mucha enseñanza que podemos aplicar a nuestra vida. Y de eso se trata el Evangelio, de corregir nuestra vida, de guardar y cuidar ese tesoro que Dios puso en nosotros. Y dice así Spurgeon, que cuando lo hayas encontrado, que préstale toda tu atención y déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Y el Evangelio es esa palabra como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, que llega hasta la coyuntura, hasta los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Ese es el Evangelio que te va a hacer cuidar ese tesoro que Dios puso en ti y en mí, que somos vasos de barro.
Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por tu alma. Como digo siempre y como reitero, el evangelio es para cuidar nuestra alma. Porque cuando Cristo venga, se va a llevar tu alma. No se va a llevar tu coche, ni tu ropa, ni tu joya, ni tu dinero, ni tu casa. Es tu alma la que va a venir a buscar. Y debemos cuidarla aprendiendo bien la palabra de Dios. No hay otra forma de cuidar el alma si no aprendemos bien la palabra de Dios. Siempre digo que nosotros mucho le pedimos a Dios cosas para nuestra vida, para nuestra familia, pero creo que lo mejor que le podemos pedir para cuidar ese tesoro que Dios nos puso en nosotros, esa prosperidad que muchos piden, debemos pedir que prospere nuestra alma. Porque si prospera nuestra alma, en la buena enseñanza, en la obediencia, si nuestra alma prospera, nuestro corazón se restaura y nuestra fe se fortalece. Y esa es una manera de cuidar ese tesoro, pidiéndole a Dios que nuestra alma prospere, que prospere en la enseñanza, que prospere en la palabra, que prospere en hacer buenas acciones, que prospere en pelear la buena batalla de la fe. Es la mejor prosperidad que le podemos pedir a Dios, que nuestra alma prospere. Espero que la palabra sea de bendición, que la podamos atesorar en nuestro corazón, que podamos ser esa luz para otras personas que necesitan, que se vea reflejada esa excelencia de Dios, ese poder de Dios, pero por nuestra fe. Eso es lo que nosotros debemos mostrarle al mundo. Hablarle de Dios, pero también que vean que es por fe, que no es por lo que vi yo creo. No, es por fe, para que vean las cosas eternas de Dios y no las temporales. Que la palabra sea de bendición y que podamos atesorar nuestro corazón. Dios los bendiga. Espero que estén bien, que puedan compartir la palabra, que podamos ser luz para otras personas y que podamos meditar siempre en la palabra y examinarnos a través de la palabra. ¿Qué tengo que corregir? Siempre digo que la palabra nos tiene que enseñar algo. A mí me enseñó esto porque mi pastor lo puso en el grupo. Y a pesar de que seguramente alguna vez lo habré leído, no le presté seguramente la atención debida. Porque a veces leemos la Biblia como si fuese una revista. Y hay que prestarle atención, hay que leerla pausadamente. Si no entendemos un capítulo, un versículo, volverlo a leer y releerlo hasta que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría y ese entendimiento para poder entenderlo. Y me llamó la atención ese versículo 7 que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sin Dios nosotros no somos nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Y eso es lo que debemos entender. Que dependemos de Dios, nuestra vida depende de Dios. Yo no puedo hacer nada si no está Dios conmigo. Si el Espíritu Santo no me guía, yo no puedo hacer nada. Nada de mi vida puedo hacer. Entonces necesitamos entender eso.
Que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y para eso debemos cuidar la fe. Debemos cuidar ese tesoro que Dios puso en nosotros. Que la palabra sea de bendición, que podamos atesorar nuestro corazón y que tengamos siempre los ojos puestos en Cristo, porque es el autor y el consumador de la fe, Cristo. Dios los bendiga grandemente y los espero el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábados. Sigo este mes de febrero a las 19 horas. En marzo vamos a volver a las 18 horas. Así que los espero a las 19 horas el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Que le doy gracias a Dios, eternas gracias a Dios. Eternamente estoy agradecido por darme la fortaleza para seguir haciendo este ciclo de Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Se van a cumplir ya 3 años y la verdad que estoy muy agradecido. Y espero que sea de bendición para aquellos que reciben la palabra de Dios. Un beso grande, Dios los bendiga, buena semana, con fe, fortalezcamos la fe, que eso es lo que nos va a permitir pasar esa circunstancia, esas aflicciones. La fe es la que nos va a sacar adelante, la fe es la que nos restaura y la que nos guía para seguir a Cristo. Un beso grande, Dios los bendiga grandemente. Gracias ahí a la hermana Marcela Vargas, al pastor Darío que estaba ahí al principio, lo vi. Gracias, pastor, por estar ahí. Mi mamá, mi tía, que están siempre ahí como 2 soldados fieles. Un beso grande para todos, Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón y nos estamos viendo en Palabras Cristianas, sábados, 19 horas. Dios los bendiga.